Viene de Dios. El tema de hoy es Jesús resucitó. Amén. Hoy quiero hablarte acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Amén. Me da un fuerte amén cuando usted lo tenga. Lo leemos todos juntos. Gloria a Dios. Amén. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Quiero bendecir la vida de nuestro pastor Eduardo, amén, que yo sé que todos los días los ve, así es que los tiene ahí en la lista, me imagino, ¿verdad? Sonríe a la cámara, dígale, pastor, aquí estoy, amén. Que a veces nosotros pensamos que nadie se da cuenta si no venimos a la iglesia, pero ¿sabe qué? El pastor siempre está pendiente de sus ovejas. Amén. Dice así la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, diga conmigo fuerte, viva. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Amén. El tema de hoy es Jesús resucitó. Y Jesús vive. Amén o no amén. A través de la historia hay algo que estaba analizando sobre este tema, es que cuando Jesús vino a la tierra, su venida fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Su sufrimiento fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Cómo iba a padecer, cómo iba a morir. Todo estaba profetizado por los profetas que Dios escogió desde la antigüedad. Amén o no amén. Y la Biblia da testimonio de cuándo se cumplía cada profecía se fue cumpliendo. Dicen que solamente en el día de la muerte de Jesucristo se cumplieron más de 30 profecías de todo el Antiguo Testamento. Amén. Pero algo que tenemos que saber es que cuando Jesús viene a la tierra, desde el momento en que Satanás se enteró que el tiempo se había cumplido y que Jesucristo tenía que venir, él intentó matarlo inmediatamente. Desde que desde que estaba embarazada María, desde que dio a luz, él sufrió persecución. De hecho, la historia y la Biblia nos narra que hubo una matanza de niños, ¿verdad? Y que ellos tuvieron que huir, José y María tuvieron que huir a Egipto, que tuvieron que escaparse para que no los mataran, porque fueron avisados por un ángel de Dios que tenían que salir en ese momento. Agarraron sus cosas y se fueron, ¿verdad? Ahora, debemos entender algo muy importante, que cuando Dios tiene un propósito para uno de sus hijos, el enemigo siempre va a tratar de matar y de destruir aquel propósito, aún antes de que nazca. Amén o no amén. Porque dice la Biblia que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con usted. Y quizás usted diga, no creo, yo soy un bebé. Bueno, Jesús todavía no podía ni caminar. No sabía en ese momento, no era consciente de lo que venía a hacer a este mundo, quizás. Amén. Pero tenía un propósito en las manos de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué Jesús vino a salvarnos? ¿De qué vino a salvarnos? Dice la Biblia que desde el principio de la humanidad Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Es decir, Dios puso la eternidad en ellos. Amén. Y todo ser humano tiene la eternidad dentro de sí, en su corazón. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué me queda viendo medio raro? Vea, ¿quién quisiera morir hoy? Amén. Usted sabe que el ser humano hace planes como que si la eternidad fuese aquí en la tierra. A veces tenemos planes de hacer una casa, hacer un bien, comprar un bien material, planeamos para nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, pero la Biblia dice y nos enseña que aquí en la tierra estamos solamente como peregrinos.
morada aquí en la tierra es pasajera, pero nuestra morada eterna se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que nadie quiere partir, por eso es que nadie quiere morir. Pero una persona que está llena de Cristo sabe a dónde va y no tiene miedo. Amén. Vea, cuando le voy a explicar esto de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que cuando Pablo estaba ya para ser ejecutado, dice la Biblia que él escribió la carta y dice, bueno, yo ya quisiera irme, ¿verdad? Más bien yo quisiera estar con Cristo, porque recuerde que él había ido al tercer cielo, donde le fueron dado cosas por el Espíritu, enseñado en revelaciones, lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Le mostró nuestro Señor lo que iba a pasar en el rapto, un misterio que no sabía nadie hasta ese momento. Cosas que él vio, dice, y de las cuales él estaba completamente seguro que iban a acontecer. Y entonces decía, bueno, yo ya vi cómo está allá, yo no me quedan ganas de estar aquí caminando de un lado a otro, predicando, sufriendo humillación, sufriendo que una vez fue apedreado, otra vez estuvo en alta mar, ¿verdad? Que se estaba inundando el barco donde estaba, había sido golpeado, había sido bofeteado por los de su religión y había sufrido una persecución, pero él era feliz porque andaba cumpliendo el propósito de Dios. Y decía, por mí, yo prefiero irme que quedarme, pero me quiero quedar para enseñarles a ustedes, les decía a la iglesia. Amén. En otras palabras, él no tenía miedo a morir, porque él decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén o no amén. Y qué hermoso es cuando usted conoce, mire, como cristianos, ¿quién de nosotros pudiera compararse con Pablo? ¿Verdad? Usted lo ve y es un héroe de la fe, prácticamente. Es una persona que le fue dado un don especial por Dios para poder padecer todo lo que padeció. Amén o no amén. Pero como cristianos, vea, yo creo todos en algún momento, por ejemplo, ¿cuántos han tenido algún familiar enfermo? Muy enfermo. De muerte quizás. ¿Y cuántos han orado, Señor, ya llévatelo? Nadie ora así, ¿verdad que no? Aunque su familiar esté ya muy enfermo, o que sea su bisabuelita, que ya está muy grande de edad, muchas veces lloramos y oramos, Señor, no te la lleves, Señor. Amén o no amén. Pero, ¿sabe qué? Dios solamente sabe el día y la hora de nuestra partida con el Señor. Y cuando va a ser nuestro encuentro con Dios nuevamente. Amén. Y yo les conté la vez pasada, no recuerdo si fue aquí o fue en la iglesia central, ¿verdad? Pero yo daba un poco de mi testimonio cuando pasó el accidente que tuve. Y llegó un momento donde realmente yo pensé que iba a perder la vida. Donde realmente pensé que me iba a morir en ese día. Y en ese momento solamente pasó por mi mente el decir, Dios le bendiga a hermano Larry, bienvenido, ya lo vimos. Amén. Por ese momento solamente pasó en mi mente, pasó mi vida rapidísimo. Y lo único que pensé era decirle, Señor, nunca pensé que mis últimos días, o que el último día de mi vida iba a ser así. Viendo solamente una lámpara hacia arriba, rodeado de gente que no conozco, y tan joven. No se ría, no estoy tan viejo. Porque, por ejemplo, si usted se lo lleva hoy el Señor, si uno diría, oh, qué joven estoy, todavía no me tocaba. Amén. ¿Cuántos tienen aquí por el cuarto piso? O sea, por los 40. Por los 50, aunque usted tuviera en los 60, usted va a decir, no, yo soy muy joven. Todavía me falta. Amén. Entonces yo pensé eso, dije, nunca pensé, yo pensé que iba a morir de viejo y viendo a mis nietos corriendo y quizás a mis bisnietos, ¿no? Y lleno de salud y todo. Y ¿sabe qué? En ese momento lo único que pasó por mi mente, y Dios lo sabe, y fue una oración entre su servidor y el Padre,
solamente le dije, Señor, nunca pensé que el último momento de mi vida iba a ser así. Pero en este momento yo te pido perdón y te entrego mi vida y que sea tu voluntad. ¡Pum! No vi más, no escuché más. Cuando abrí mis ojos, estaba todo oscuro. Dije, santo Dios, no creo que sea el cielo. Pero estaba en el hospital. Dije, santo Dios, la libré. Pero el punto que quiero llegar es, uno nunca sabe cuándo se va a reencontrar con su Señor. Uno nunca sabe. Y nosotros podemos decir, oh, Cristo no viene. Cristo, he escuchado que Cristo viene desde que era niño. Y no ha venido. Ok, quizás no venga, pero quizás usted vaya primero para allá. Por eso nosotros tenemos que estar listos y preparados. Nosotros tenemos que estar reconciliados con Dios. Y no estamos tan lejos. Usted puede decir quizás muchas personas, usted sabe que muchos cristianos se sienten lejos de Dios. Muchos cristianos, aunque vienen a la iglesia, dicen, no, pues quizás al último sí me arrepienta de verdad. Pero muchas veces como cristianos no nos sentimos perdonados, no nos sentimos plenos. Muchas veces nos sentimos culpables. Pero ¿sabe qué? Usted está a muy poca distancia de componer o de mejorar su relación con Dios. ¿A qué distancia? A la distancia que están sus rodillas del suelo. Donde quiera que esté. Amén o no amén. Porque Dios es fiel. ¿Recuerda usted la historia de Jonás? Jonás recibió una encomienda de parte de Dios, el profeta. Dice la Biblia que Dios lo mandó a predicar, como nos mandó a todos nosotros. Amén o no amén. Y Jonás tenía esa misión. Pero Jonás era un poco rebelde, como muchos de nosotros. Amén. Y dijo, no, yo no voy a Jonás. Yo no voy a Nínive. Yo voy a cualquier lugar menos allá. Y dice la Biblia que él se subió a una nave que iba al lado contrario de donde ellos iban. Y todos sabemos lo que pasó, vino turbulencia, y todos están, ¿qué estará pasando? Pero si nosotros, nunca nos había pasado eso, estaban todos preocupados. Entonces dice que encontraron a Jonás durmiendo, escondido. Y sabe que muchas veces también nosotros nos escondemos de Dios. Nos dormimos mejor. Amén o no amén. Sabemos que tenemos una responsabilidad y un propósito con Dios. Pero muchas veces decimos, allá el pastor. O le mando un mensaje al pastor, pastor, no voy a poder llegar hoy. Amén o no amén. Como que si el pastor fuera Jesucristo, ¿verdad? Mándale un mensaje al Señor, Señor, no voy a ir hoy. Porque su pastor es Jesús. Amén o no amén. Algo que decía pastor Roberto hoy en la mañana, en la prédica, decía, si falto yo, él es el pastor general, ¿verdad? Esta iglesia sigue. ¿Por qué? Porque la iglesia no es del pastor. La iglesia es de Jesucristo. Amén o no amén. Si falta el pastor Wilder, la iglesia sigue. Porque la iglesia no depende de Wilder. Y si falta pastor David, también la iglesia sigue porque no es la iglesia de pastor David. Porque es la iglesia del pastor de pastores, del rey de reyes y señor de señores. Se llama Jesucristo. Amén. A ese Dios servimos. Y nuestro Dios está vivo. Entonces el ser humano fue separado de Dios. Cayó en pecado cuando Adán y Eva desobedecieron. Dice Romanos 5:12 al 14. Se lo voy a leer rapidito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Ahora, ¿usted se ha preguntado por qué dice la Biblia que entró por un hombre? ¿Quién pecó primero? ¿Quién pecó primero? ¿Quién fue primero? ¿El pollo o la gallina? ¿Cómo era el dicho? ¿El huevo o la gallina? Bueno, para que usted medite en eso. Amén. Dice, como
por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. ¿Ok? Eso es decir, hay un stop aquí en la calle, en la esquina, ¿verdad? Y si usted se pasa ese stop y provoca un accidente, usted va a decir, bueno, el policía le va a dar su ticket y le van a llegar sus gastos, usted va a pagar porque es culpable, se pasó el alto, porque hay una ley de tránsito. ¿Ok? Pero si no hubiera una señal ahí, una ley, y usted se pasa el alto, usted no es culpable porque dice, bueno, no había ningún señalamiento que yo tenía que hacer un stop. Quizás se podía hacer él, o quizás los dos. No es la culpa de nadie, o es la culpa de todos. Amén o no amén, es lo que está diciendo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Amén. Escuche bien. No obstante, sigo más adelante, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, justos y pecadores todos descendían a la tumba. Amén. Descendían al Seol, como dice, pero el Seol no quiere decir el infierno, quiere decir la tumba. Amén. El lugar de los muertos. Entonces dice, el cual es figura, no me queda ahí, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Está hablando de Jesús. Amén. Y más adelante dice que como por un solo pecado entró la condenación y la muerte a todo el ser humano, también por un solo justo había entrado el perdón por todas las transgresiones de toda la humanidad, porque Dios es fiel. Amén o no amén. Dice la Biblia que no había visto ningún justo, no había ni uno solo, ni uno solo. Había uno que otro ¿verdad? Como fue Adán, después como Dios levantó a Moisés, Dios levantó a todos sus siervos que fue levantando, ¿verdad? Pero ninguno de ellos era porque fuera sin pecado. Amén. Porque todos habíamos pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso vino Cristo. Por eso vino Jesucristo. Amén o no amén. Cuando viene Jesús, viene a salvarnos, viene a restaurar la relación, viene a darnos vida eterna. Y como había reinado la muerte, tenía que venir alguien más poderoso que la muerte. Amén o no amén. Dice la Biblia que todos habían pecado, hasta Moisés. Todos habían muerto, hasta Moisés, hasta Abraham, hasta David. Los hombres más ungidos, los hombres más fuertes, más poderosos, todos iban a un solo lugar. Y por eso, por ejemplo, cuando escribe David y decía, todos íbamos a ir a la sepultura, o cuando escribió los proverbios de Salomón, él también decía, todos vamos a ir al Seol, a la tumba, al lugar de los muertos, porque a ellos todavía no se les revelaba la resurrección de Jesucristo. Amén. Pero mire cuando viene Jesús en Juan capítulo 11, 25, dice así, Juan 11, 25. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. La Biblia habla de dos nacimientos. Amén o no amén. La Biblia habla de dos nacimientos y habla de dos muertes. Primer nacimiento es el día que usted nació, de su mamá. Amén. El día que su mamá lo dio a luz es su primer nacimiento. El segundo nacimiento es cuando usted recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. En inglés le dicen, ¿cómo se dice en inglés cuando le dicen que si usted ya nació de nuevo? Born again, ¿verdad? Usted ya nació de nuevo, usted es salvo. Usted ya es nacido de nuevo, le dicen.
¿Cómo que nació de nuevo? Sí, cuando usted se bautiza, nace, ¿verdad? Es una nueva persona en Cristo Jesús. Amén o no amén. Muerto y resucitado. Amén. Entonces, cuando dice la Biblia que cuando morimos, ahí no se acaba todo. Dice la Biblia que el último enemigo en ser destruido va a ser la muerte. Amén. Y entonces sí dice que todos los que están esperando para una condenación van a ir a una eternidad, a una muerte total y lejos de Dios. Eso es la palabra muerte, separación. Amén. Separación. Y la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios. Pero qué hermoso que hoy tenemos a alguien que nos reconcilió con el Padre. Qué hermoso que hoy podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia para adorarle, para servirle. Dice la Biblia que cuando nosotros oramos al Padre, y cuando dice que Jesucristo intercede por nosotros, y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. En otras palabras, Jesucristo sufrió igual que usted, fue tentado igual que usted, tuvo miedo igual que usted. ¿Amén o no amén? ¿Usted sabe que Jesucristo tuvo miedo? ¿Qué sentiría usted si le digo al rato a las 12 de la noche lo van a crucificar a usted? Lo van a golpear, lo van a escupir, lo van a azotar, lo van a bofetear, lo van a latigar. Él sabía que eso es real, eso le estaba esperando a él. Y la Biblia nos lo demuestra cuando nos muestra a Jesús orando en el Getsemaní y pidiéndole a sus discípulos bien llenos del Espíritu Santo y bien llenos de Dios: vengan a orar conmigo, ayúdenme a orar. Y comienza y dice: los dejo aquí orando, mis dos guerreros de oración, uno acá y otro acá, y él se va más adelante a orar. Y comienza a orar y oraba de esta forma: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Usted sabe, Jesús no tenía que orar mucho para que un enfermo se sanara. El Señor le decía: eres sano, levántate. Se levantaba. Porque él pasaba horas orando al Padre. Y segundos orando por un enfermo. Y a veces nosotros somos al revés. Segundos con el Padre y aquí después el enfermo no se puede levantar. Amén o no amén. Y el Padre le respondía inmediatamente. El Padre le decía: ok, vamos a sanar a él. Yo lo pienso así, ¿no? Ok, ves ese paralítico, hoy lo vamos a levantar, ok. Y él solamente decía: ok, levántate. Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Eres sano en el nombre de Jesús. Ni yo te condeno. Y comenzaba él a hacer todo lo que, guiado por el Espíritu, hacía. Amén. Porque tenía una relación con el Padre. Tenía una comunión con el Padre. Y eso mismo nos vino a mostrar a nosotros. Él vino a unirnos con el Padre. Y cada vez que nosotros oremos, dice: todo lo que le pidamos al Padre debemos de pedir en el nombre de Jesús. Amén o no amén. Dice: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y cuando Jesús estaba orando, oró 3 veces. Y esas 3 veces me recuerdan siempre a la oración de Pablo. ¿Verdad? Porque Pablo también padeció. El gran hombre de Dios, el que hacía milagros, el que sanaba enfermos, el que levantaba paralíticos, el que aún se llevaban sus prendas, dice la Biblia, se llevaban sus prendas de él y las ponía sobre los enfermos. A de cuenta, Pablo andaba predicando y dice: estoy sudando demasiado, qué calor aquí en el desierto. Y andaba predicando y se llevaban sus prendas y se las ponían a los enfermos. Y los enfermos sanaban. Imagínense la unción de Pablo. Pero Pablo tenía, dice la Biblia, un aguijón, un mensajero de Satanás que lo enviaba. Ahora muchos dicen que el mensajero era de Satanás, no era de Dios. Pero Pablo dice: me fue dado un aguijón en la carne.
¿Dónde fue dado? En la carne, no en el espíritu, en la carne. ¿Por qué? Esto habla de una debilidad. Amén. Usted puede ser muy fuerte en alguna área, porque, por ejemplo, quizás Dios lo usa para sanar enfermos, o para interceder, o para cantar, o para predicar, para lo que el don que Dios le dio. Y quizás nadie más lo puede hacer como usted, y quizás usted diga, bueno, yo nomás voy, oro, pongo las manos y se levanta. O yo intercedo por algo y suceden las cosas. Y usted puede decir, amén, gloria a Dios. Pero yo estoy orando por un hijo que vuelva y no ha vuelto. Un aguijón. Algo que me duele. Algo que me lastima y que yo quisiera que cambiara, pero funciona con todos menos conmigo mismo. Imagínense si Pablo no podía decir solamente una oración con toda esa unción que tenía, porque no es lo que el hombre quiere, es lo que Dios quiere. Amén o no amén. Y dice, yo he rogado al Señor 3 veces, he orado y pedídole que me quite este aguijón. Y el Señor me ha respondido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cuántos le dan gloria a Dios por el aguijón? A veces decimos, es el diablo que me está... Amén o no amén. Ok, ¿y cómo sabemos que Dios lo permitió? Porque cuando Pedro iba a ser tentado, Jesús le dijo, Pedro, Simón, Satanás te ha pedido os ha pedido para zarandearos como a granos de trigo. Entonces, en otras palabras, usted no sabe cómo se agarraban al trigo, ¿verdad? Lo agarraban y montones y sacudían el trigo, lo golpeaban, lo azotaban para que soltara el fruto que llevaba adentro. ¿Sabe qué? Cuando nosotros somos zarandeados, azotados, sacamos el verdadero fruto que llevamos dentro. En otras palabras, si usted es buen trigo, usted se va a acercar más a Dios. Usted va a decir, Señor, estoy sufriendo, pero yo no me muevo de aquí. Señor, estoy pasando por tribulación, pero yo me acerco más a ti. Yo me tomo de tu mano, yo no me alejo de ti. Pero si algo dentro anda mal en nosotros vamos a renegar de Dios. Y vamos a comenzar a decir, y eso que soy cristiano, y eso que te sirvo, Dios, ¿cómo me tratas así? ¿Por qué lo permites si tú eres bueno? Y es lo que mucha gente dice, si tu Dios es bueno, ¿por qué deja que sufras? Y si Dios era bueno, ¿por qué dejó que crucificaran a su hijo? Bueno, porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En el mundo vas a sufrir, en el mundo vas a llorar, en el mundo vas a tener persecución, en el mundo se van a burlar de ti, se van a reír de que eres cristiano, te van a decir que estás loco, que eres fanático, que no sé qué. Pero ¿sabes qué? Hay una palabra bien importante que usted tiene que saber y que la dijo este gran hombre de Dios que le fue quitado todo, el siervo Job, el siervo sufriente. Dios dio testimonio de él y le dijo a Satanás, ¿dónde anda Satanás? Vengo de rodear la tierra, Señor. Ok. Y por ahí no viste a mi siervo Job. Sí lo vi. ¿Cómo está? No, pues está bendecido. Está bien bendecido. Dice, pero está bendecido, ¿por qué no dejas que yo lo toque? Porque le has puesto un cerco, un vallado. Y yo no puedo tocar sus bienes, no puedo tocar su salud, no puedo tocarle. Pero si tú le quitas los bienes, ok, te doy permiso que le quite los bienes. Y comenzó, ¿verdad? Le dio permiso. ¿Quién dio permiso? Porque si no tiene Satanás el permiso, Satanás es un siervo también. Él no es Dios. Él pensó que iba a ser igual a Dios, pero él no es Dios. Él le ofreció los reinos a Jesús cuando vino a la tierra. Le dijo, mira, todos los reinos son míos y yo te los voy a dar a ti si postrado me adores. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pecador. Es mentiroso el diablo. Amén.
Y dice la palabra de Dios que cuando Job fue probado, perdió todo, perdió sus bienes, perdió su familia, perdió sus hijos, lo perdió todo. Lo único que no perdió fue su esposa. y que no era ayuda idónea, que era una ayuda errónea. Porque dice en la Biblia que cuando él estaba en cenizas, estaba enfermo, dice que solo se echaba ceniza en su cuerpo porque le daba comezón sus llagas. Y dice la palabra de Dios que la mujer le decía, ¿todavía estás orando a Dios? Ya maldice a tu Dios y muérete, le decía. Mire qué tipo de ayuda. Amén o no amén. Ya maldice a tu Dios y muérete. Y dice la Biblia que Job estaba pero tan mal, que dice, yo maldigo el día en que yo nací. Pero no maldijo a Dios. Dijo, si yo venía a sufrir, mejor ni hubiera nacido, ¿verdad? Pero cuando lo fueron a visitar sus amigos, que en lugar de consolarlo, también lo estaban a punto de enterrar y le decían, estás así por tu pecado, estás así porque tienes algo oculto, algo habrás hecho, le decían. Y decía, ustedes hablan sin saber. Vea, porque muchas veces la gente piensa equivocadamente que los sufrimientos de un cristiano son por causa del pecado. No siempre es así. Hay veces que sí, no digo que no, pero no siempre es así. Muchas veces decimos, oh, está así porque seguro anda haciendo algo malo. Cuidado. Cuidado. Amén o no amén. Porque usted no sabe. Usted no sabe si quizás Dios está probando a su siervo, a su sierva, a su hijo, a su hija. Amén. Y dice la Biblia que cuando Él les dijo esta frase, me impacta esta frase que tiene, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. ¿Usted sabe que su Redentor vive? ¿Usted sabe que Cristo vive? ¿Usted sabe que su Redentor lo levantará? No importa en qué lugar se encuentre el día de hoy, no importa dónde se encuentre el día de mañana. Mire, cuando nosotros estamos pasando por felicidad, por gozo, entonces decimos amén, amén, amén. Pero pocos nos acordamos cuando estamos en el suelo. Pocos nos acordamos cuando estamos en la lona de decir, yo sé que mi Redentor vive. Pero hay veces ahí vamos, ¿no? Arrastrando la cobija, arrastrando los pies. Pero ¿sabe algo? Tenga algo bien en cuenta siempre. Su Redentor vive. Y Dios lo levantará. Dios lo hará levantar alas como las águilas. Dios lo va a levantar en el nombre de Jesús. Vea, iglesia de hermanos Juan, Dios los va a levantar. Créanle a Dios. Dios nos va a levantar en el nombre de Jesús. Él vive. Amén. Entonces, este pasaje que acabamos de leer es cuando Jesús resucita, ¿verdad? Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Y su hermana María le estaba preguntando, Marta y María le estaban preguntando, Señor, si hubieras estado aquí, Señor, si tú hubieras estado en ese momento, no teníamos que estar tomando café ahorita. Pero Dios no llega ni antes ni después. Dice la Biblia que le avisaron antes de que muriera, amén o no amén. Y lo fueron a llamar. Y él les dijo, vamos a esperar que pasen otros 2 o 3 días, vamos a predicar primero. Vamos a hacer un culto, vamos a hacer una evangelización y después un concierto de alabanza y ya regresamos al 4.º día. Y cuando regresaron, dice, ya les dijo, ya vamos a ver a nuestro amigo. Y después le dice, porque duerme. Y le dicen, si está durmiendo, que despierte mejor. No, está muerto. Vamos a resucitarlo. Y dice Tomás ahí, sí, vamos, para que nosotros también muramos con él. Porque ellos habían huido de ese lugar porque querían matar a Jesús, ya lo querían matar. Y vea cuál fe tenía este cristiano, como muchos de nosotros. Amén o no amén. Vamos, sí, vamos para que nos maten también. Y fueron. Y entonces él les comenzó a hablar de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque para Dios no importa, si tú mueres, Él puede resucitarte 10 veces.
puede hacerte revivir. Pero ¿sabe qué? Este hombre, Jesús lo revivió de ese momento y él volvió a morir. Pero la resurrección postrera, cuando Jesucristo va a venir por su iglesia, cuando todos los, como dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después vamos a ser transformados los que hayamos quedado aquí en un abrir y cerrar de ojos. Seremos, no todos moriremos, pero seremos transformados. Y comienza a hablar de el rapto de la iglesia. Nosotros tenemos una esperanza viva. Usted tiene una esperanza viva. Su Redentor vive. El versículo que leímos al principio dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva. Una esperanza viva. ¿Cuántos tienen una esperanza muerta? Una esperanza viva. Dice la Biblia que los muertos nada saben, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Entonces Jesús resucitó a Lázaro. Pero Jesús estaba más interesado en que creyeran no solo que podía revivir a las personas, sino a darles una vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora Jesucristo resucitó para que nosotros pudiéramos tener una comunión con el Padre. Y esa comunión debe estar llena de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. ¿A cuánto les gusta ser obedientes? A nadie. No mienta. Amén o no amén. ¿Quién le gusta ser obediente? Más bien, ¿a quién le gusta que le den órdenes? A nadie. Nadie ora, Señor, haz tu voluntad. Cuando nosotros decimos, Señor, haz tu voluntad, a veces estamos pensando que el Señor tenga la misma voluntad que tengo yo. Señor, haz tu voluntad, pero que sea, ¿verdad? Pues, por ejemplo, usted está orando por su novia o por su novio, ¿verdad? Un siervo o una sierva está diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, pero que tenga 90, 60, 90, Señor. Amén. Decimos, Señor, que sea tu voluntad, Señor. Mándame a predicar a donde tú quieras, Señor. Bueno, a Acapulco, ¿verdad? A Cancún, o por lo menos a Miami. Amén. Ya de perdis, ¿verdad? Entonces nosotros oramos muchas veces así, Señor, que se haga tu voluntad, pero realmente queremos queremos que la voluntad de Dios se alinee a nuestra voluntad. Pero ¿qué significa obediencia? La oración de Jesús nuevamente. Señor, si es posible, Señor. Si es posible, por favor. Si es necesario, si puedes evitarme el sufrimiento, oh Dios, por favor te pido que lo evites. Si es posible, Señor, sáname. Si es posible, pasa de mí esta enfermedad, esta copa. Si es posible, Señor, que mi hijo venga ya. Pero si no, de todos modos yo te voy a seguir sirviendo, Señor. Pero si no, de todos modos te voy a seguir adorando, Señor. Pero si no, de todos modos yo sé que tú vives y que aún del polvo me levantarás. Oraciones de poder. Amén o no amén. Oraciones de poder donde dices, wow, este hombre, y Dios dice, vea, otra oración de poder fue cuando una demostración de hombres ungidos. Cuando los 3 hombres hebreos fueron llevados ante el rey, ¿verdad? Y dice que ellos no querían adorar a la estatua de Nabucodonosor que él había hecho de sí mismo. Y fueron y los acusaron. Ellos no se quieren postrar. Firma una orden donde todos los que no se postren a adorar van a ser echados en el horno de fuego, no en el lago de fuego. Y la firmó. Y luego los llevaron y le dijeron, bueno, esos 3 hebreos no quieren postrarse. Y fueron delante del rey, tráigamelos. Okay, es cierto, pero el rey los quería, ellos los apreciaba, ¿verdad? Porque eran hombres de bien. Y después que los llevaron, dijeron, es cierto que ustedes no se quieren postrar. No, Señor, ¿por qué no? Dice,
es cierto que se nos cuestiona de por qué no adoramos a su estatua. Y antes de que se nos cuestione de cualquier cosa, vamos a decir algo. No nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Y si tenemos que ir al horno de fuego, vamos a ir al horno de fuego también. Amén o no amén. Y dice la Biblia que ellos, sí, al horno de fuego, tráiganselos. Los echaron adentro del horno. Y dice que lo habían calentado más. Lo habían calentado mucho más. Y después que los echaron, dice que las mismas personas que los habían echado también fueron consumidos por el fuego. Pero dice que de repente comenzó el rey a ver y dijo, bueno, ¿cuántos echaron adentro? Echamos 3. ¿Y por qué veo como que andan 4? Anda otro que es semejante a los hijos de los dioses. Porque dice la palabra de Dios, aunque pases por el agua, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque dice la palabra de Dios que Él no te dejará, que Él no te desamparará, que aunque estés pasando por pruebas, por luchas, por sombra de valle de muerte, Dios está contigo. Él está contigo en todo momento. Usted lo sienta o no lo sienta, lo vea o no lo vea, Dios está ahí con usted. Vea, yo les digo algo. En ese momento cuando yo me sentí bien solo, que dije, Señor, nunca pensé que iba a morir solo yo. Y hace tiempo que estaba y estaba orando. Y Dios me decía, ¿y quién te dijo que estaba solo? Yo estuve ahí. Dios, santo Dios. Santo Dios. Quizás yo no veía a nadie. Y quizás yo debí morir en ese momento, pero Dios me dio una oportunidad. Dios tuvo misericordia de mí. Y quizás usted tampoco nunca se ha dado cuenta de todas las veces que Dios lo ha librado. De todas las veces que Dios lo ha salvado. De cuántas veces Dios le ha dado otra oportunidad más. Amén o no amén. Dice Filipenses 2:5, perdón. Con esto voy terminando. Dice así. Haya pues, Filipenses 2:5 de Filipenses. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte. Diga conmigo obediencia. Obediencia. Obediencia al Padre. Vean, ¿qué autoridad tenía Jesús? ¿Qué autoridad tenía Jesús? Ahorita vamos a leer de la potestad que Dios le dio. Pero ¿qué autoridad tenía Jesús? Que cuando Él se humillaba, y él dice la Biblia que en Juan déjeme un momento. En el libro de Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo mismo de mí la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¡Qué revelación! ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús?
Primero pensábamos, oh, los judíos, esos pecadores. Y después decían, pero los judíos no lo crucificaron. Oh, no, los romanos fueron. Pero cuando usted lee la Biblia, nadie me la quita. No. Cuando intentaron matarlo y siendo un bebé, Dios no permitió que nadie le quitara la vida. Dice la Biblia que una vez cuando iba a predicar, lo trataron de aventar de un pináculo, lo querían aventar. Y él les dijo, sacó, y dice que la multitud cayó para atrás y les dijo, todavía no ha llegado mi hora. Dice la Biblia que cuando lo fueron a arrestar, dice, él se levantó y todos cayeron de espaldas. Y les dijo, ¿qué? ¿A quién buscan? Cuando los fariseos lo confrontaban, él los confrontó y les dijo, hipócritas, bola de víboras. Y los confrontó y dice la Biblia, dice bien claro, les digo esto por amor de sus almas. No los estaba condenando, les estaba predicando, pero sabía que no lo iban a escuchar hasta que no les hablara fuerte, con autoridad. Porque Jesús es así. Jesús es cordero, pero también es león. Y Jesús fue a la muerte como cordero. Dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Él fue como un cordero, pero resucitó como león. Y dice la Biblia que va a venir de nuevo con gloria. Y va a venir con todo su ejército de ángeles y con toda la potestad que Dios le dio. Y le veremos. Le veremos. Le veremos en el nombre de Jesús. Veremos su gloria nuevamente. Y usted le verá. Sus ojos le verán. Estemos preparados para ese día. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo que estábamos leyendo. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Gloria a Dios. Él se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él se hizo obediente hasta lo sumo y Dios se encargó de resucitarle. Amén. Voy a pedirle a mis hermanos de la alabanza, de la música, a ver si nos pueden apoyar con vamos a cantarle una canción, una adoración a nuestro Dios. Gloria a Dios. Le invito a que se ponga de pie. Mateo 28:16 dice así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vea, la duda siempre está en los creyentes. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he guardado. He aquí, yo estoy con vosotros algunos días, todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en los momentos de gloria, pero Dios también está en los momentos de tribulación. Dios está en los momentos de abundancia, pero Dios también está en los momentos de escasez. Dios está en los momentos de gozo, pero también Dios está en los días de llanto. Dios está en los días soleados, pero Dios también está cuando es un día lluvioso, cuando es un día gris. En las buenas y en las malas, Dios está contigo. Él resucitó, Él vive en ti. Aleluya. Levanta tus manos por un momento. Levanta tus manos a Él. Dile, gracias, Señor.
Gracias porque vives. Gracias porque tú me levantaste, Señor. ¿Cómo podré pagar, oh Dios, lo que tú has hecho por mí? ¿Cómo podré agradecer todo lo que has hecho por mí? Me has cuidado, me has sanado, me has libertado, me has dado vida, me has dado salvación. Me has llenado de tu espíritu. Aleluya. Comience a adorarle, hermano. Comience a adorar a Dios en este momento. Dígale: gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por haber resucitado, Señor. Gracias por haberme escogido, por haberme llamado, por haber dado tu vida por mí en la cruz del Calvario. Gracias por aquella sangre derramada en la cruz del Calvario, por aquella misericordia inmerecida, oh Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Él me levantará. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Sí, mi Dios. Aleluya. Él me levantará. Vamos, dígale con toda su fuerza. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Él está fortaleciendo el Espíritu Santo en este momento. Me fortalece. El Espíritu de Dios está fortaleciendo en este momento tu vida, tu corazón. Fortalece. El Espíritu Santo le está diciendo a alguien, a más de alguno en este lugar: Me fortalece. yo estoy contigo. No estás sola. No estás solo, dice el Señor. Así yo estoy dice contigo. el Señor. Yo estoy contigo. En el nombre de Jesús. Me fortalecerá. Él está fortaleciendo tu alma. Levanta tus manos a Él, adórale. Él está fortaleciendo tu corazón. Él está fortaleciendo tu vida. En el nombre de Jesús. Me fortalecerá. Quizás has orado. Quizás le has pedido al Señor que quite de ti el aguijón de tu carne. Así quizás le has pedido al Señor que no te pase más por sufrimiento, que no quieres seguir sufriendo de esa soledad. Me fortalecerá. Aleluya, aleluya. Pero Dios te dice en este día: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando eres débil, yo soy fuerte en ti.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios pelee por ti. No pelees con tu propia fuerza. No es con espada. No es con espada. Aleluya. Te dice Dios. Sino con mi Santo Espíritu. Sino con mi Santo Espíritu. Sino con mi Santo Espíritu. Porque tu lucha no es contra sangre ni carne. Porque ha habido principados, ha habido potestades, ha habido fuerzas espirituales peleando contra ti. Pero yo estoy contigo. Pero mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo. Me fortalecerá. Aleluya. Levanta tus manos y adórale. Levanta tus manos y adórale. Dile, Señor. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En tus manos me sostendrá. Así es el Señor. Sí, mi Dios. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Él es así. Cuando tú menos te lo esperas, Él llega. Cuando tú menos lo imaginas, un de repente de Dios puede cambiarlo todo. Cuando tú menos lo esperas, quizás cuando estás desanimado, cuando ya estás a punto de tirar la toalla, un de repente de Dios puede cambiarlo todo. Puede dar un giro inesperado. Por eso Dios te dice en este día: yo estoy contigo. Siento mucho de parte de Dios decirte esto: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Quizás muchos han dudado de ti. Quizás muchos han dudado de ti, han pensado mal de ti. Pero yo he visto tu corazón. Porque Dios no mira lo que los hombres miran. Porque Dios no mira la apariencia del hombre ni de la mujer. Dios mira el corazón del hombre. Y así como a la mujer que fue sorprendida en adulterio y le dijo: yo no te condeno, yo no te he juzgado, yo no he venido para eso. Yo he venido para levantarte. Levántate en el nombre de Jesús. No peques más. Sigue adelante. Sigue caminando. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo recibirás la recompensa si no desmayas. Él me levantará. Si no desmayas. Y Él me levantará. Vamos, declárelo con fe. En sus manos me sostendrá. Así se levantará. Sí, mi Dios. Él me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Sí, Señor. Me fortalecerá. Aleluya. Me fortalecerá.
fortalecerá. En tus manos me sostendrá. Así es el Señor. Él fortalecerá tu vida, iglesia. Él te fortalecerá. Escuche bien y reciba esta palabra de parte de Dios. Jesús se entregó y fue como cordero al matadero. Él fue como un cordero inocente. Él fue humillado. Él fue